ELN se burló de la voluntad de paz de los colombianos. Presidente del Congreso pide mano dura. Crítica situación por incendios en el país. Llamado a alcaldes y gobernadores a que activen los planes de atención de riesgo. Verano no cesa y no se pronostican lluvias. Propuesta de reforma laboral obligaría a que estudiantes bajo la modalidad del contrato de aprendiz reciban un pago digno, prestaciones y sumen semanas para la pensión. Ley busca armonizar la convivencia entre mascotas y vecinos. Administradores de propiedad horizontal tendrán que reglamentar pensando en ellos. Desde el Senado se quiere destacar la heroica labor de los bomberos oficiales y voluntarios de Colombia. Les contamos en qué consiste este homenaje. Ojo, si usted viraliza un video íntimo sin consentimiento, por ley será judicializado penalmente. Les contamos los detalles de esta iniciativa. NS Noticias con Marcela Baena. Buenas noches. En diferentes oportunidades el Senado había advertido sobre las falencias del diálogo que se adelantaba con el ELN. En debates de control político, senadores expresaron al gobierno sobre la poca voluntad de paz que mostraba esa guerrilla. Hoy, meses después, y tras el atentado del ELN en Arauca, que dejó 2 uniformados muertos y 27 heridos, el gobierno Petro tomó la decisión de suspender las conversaciones con este grupo. Para muchos senadores, la escalada de acciones violentas cometidas por este grupo delincuencial era muestra de la poca voluntad de paz que tenían. El atentado del ELN esta semana en el departamento de Arauca, que dejó 26 militares heridos, fue el último hecho violento que llevó a suspender los diálogos con esta guerrilla. El proceso de paz con el ELN venía herido de muerte. Hay 3 razones fundamentales. 1, el ELN no está de acuerdo si va a la paz o sigue en la guerra. El tema Venezuela y la decisión del gobierno de la negociación con comuneros del sur. Me deja perpleja y me pone muy triste porque que fracase el diálogo con el ELN no es un fracaso del gobierno, es un fracaso del país. Durante los últimos meses, varios senadores exhortaron al gobierno a acabar con la mesa de diálogo que se adelantaba con el ELN. La paz total fracasó porque durante las negociaciones los grupos ilegales guerrilleros han crecido en más de 3.500 hombres, según las cifras del propio Ministerio de Defensa en solo año y medio del gobierno Petro. Y de este lado, ¿cuántas veces tenemos que hacer mesas y mesas y mesas para que sigan matando soldados, policías y civiles? Desde noviembre de 2022, fecha en la que inició la mesa de conversaciones con este grupo, se venían cometiendo acciones violentas que no mostraron coherencia con lo que se adelantaba en la mesa. Paros armados en Chocó, atentados al oleoducto Caño Limón Coveñas, violaciones al cese al fuego bilateral, reclutamiento de menores, extorsión y secuestro fueron parte de la escalada de acciones violentas cometidas en varias regiones del país. Y es que las cifras de inseguridad y afectación a la población civil y a las fuerzas militares de Arauca por parte del ELN fueron determinantes para suspender los diálogos. Senadores se comprometieron a visitar esta región. Senadores se pronunciaron frente a la suspensión indefinida de los diálogos de paz con el ELN. Para muchos, este grupo no dio muestras de paz durante el proceso que adelantaba con el gobierno. En Arauca no hemos visto un solo día desde que empezaron los diálogos con estos sinvergüenzas del ELN que hayan dejado de hostigar. Había un cese, allá no sucedió. Todos los días casi matan araucanos. Señalaron que durante los últimos 2 años y medio en Arauca han sido asesinadas 800 personas. Por esto piden que se avance en una paz real que llegue a los territorios. Que la paz deje de ser un sueño y pueda algún día construirse en las bases fundamentales de una sociedad totalmente armónica. También hicieron un llamado a este grupo guerrillero a trabajar por la paz total. Reiteramos nuestra invitación a la guerrilla a que se suba al bus de la paz total, porque lo reitero, ese es el camino para terminar el conflicto armado interno. Dado los hechos violentos que se han presentado en el departamento de Arauca, en los próximos días los senadores visitarán esta región para conocer las necesidades de sus habitantes y para pedirle al gobierno que fortalezca la seguridad en este territorio. El presidente del Congreso pidió rodear a las fuerzas militares y de policía y mano dura contra los insurgentes luego del rompimiento de los diálogos con el ELN. El Congreso es el camino.
La suspensión de diálogos con el ELN es apenas la reacción natural de un gobierno que luego de soportar las atrocidades de esa guerrilla armada en medio de un proceso de paz, de maniatar a las fuerzas militares, ellos pues han seguido masacrando. Creo que es un deber del Estado colombiano, creo que es un deber de las fuerzas militares perseguir la insurgencia. Los diálogos con el ELN de gobierno a gobierno no han conducido a nada, sino que se rearmen, recuperen las rutas del narcotráfico, de manera que a la vez que quiero expresar mi solidaridad con las víctimas de este conflicto, con los héroes caídos en combate, quiero decir que es necesaria y los colombianos están esperando mano firme en contra de la insurgencia. Y luego del atentado contra esta base militar en Puerto Jordán, Arauca, que marcó el fin de las conversaciones con el ELN, le preguntamos a Claudia Martínez qué más dijeron los senadores en sus redes. Claudia, buenas noches. Marcela, buenas noches. Son diferentes las posturas que hemos encontrado en las redes sociales de los senadores frente al actuar del ELN luego de este vil atentado a una base militar en Arauca. El senador Inti Asprilla dijo que el ELN demostró que no quiere paz y que tienen la guerra y la barbarie como su modo de actuar. Terminó diciendo que está plenamente de acuerdo con el cierre de la negociación con ellos. El senador Alfredo de Luque señaló que desde que el ELN empezó a burlarse del país, pidió que se levantaran los diálogos con quienes claramente nunca han tenido voluntad de paz e insiste en asesinarte. En alerta máxima se encuentran varios departamentos en el país debido a los voraces incendios forestales que han arrasado con más de 12.800 hectáreas de bosques, según lo informó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. El senador Marcos Daniel Pineda hace un llamado urgente a las autoridades y la ciudadanía para adoptar medidas responsables. A un mes de la COP16 es vital preservar los recursos hídricos, evitar prácticas que aumenten el riesgo de incendios y trabajar juntos para abordar esta emergencia climática. El senador Pablo Catatumbo mencionó que los bosques, cultivos y ecosistemas se consumen y están en riesgo. ¿Cuántas señales más necesitamos para actuar? Urgen soluciones concretas ya. Hasta aquí Políticamente en Redes. Buenas noches. Claudia, gracias. Y como lo veíamos en redes, 23 incendios en 7 departamentos tienen en alerta a Colombia. La sequía que atraviesa el país ha obligado a todos los comités de socorro a que estén en alerta a un llamado de la comunidad. Aunque estamos en temporada de lluvias, estas aún no aparecen. Tolima, Cauca, Huila y Nariño son los departamentos más afectados por los incendios forestales en el país. Y usted está prendidísimo. No encender fogatas, no arrojar colillas ni fósforos, ni tirar residuos como vidrio que puedan incrementar las llamas, así como tomar conciencia, hacen parte del llamado que se hace desde el Senado. Obviamente, la necesidad también que contribuya y con esa conciencia en la ciudadanía se contribuya a evitar generar cualquier tipo de situación que pues genere incendios. Políticas que prevengan y que no se siga con una cultura reactiva serán claves para no repetir las crisis derivadas de los fenómenos naturales. Aquí se tiene que plantear una política pública. No podemos seguir apagando incendios cada año, cada 6 meses frente a los diferentes fenómenos que decimos niño, niña. Ya eso debe pasar al pasado. Los senadores también consideran que la corrupción ha sido un atenuante de la crisis, pues la plata para atender la emergencia no existe. La corrupción se robó la plata de los bomberos para las elecciones del 2023 en las regionales y en las decisiones democráticas locales. Mientras el país se prepara para la temporada de lluvias, Fuerza Pública, bomberos y población civil intentan controlar los incendios que se están devorando las tierras que sufren por la falta de recursos para apagarlas. Y precisamente se radicó un proyecto de ley que busca reconocer a los miles de bomberos que atienden incendios y llamados de socorro en el país. Con esta iniciativa se pretende brindarles mejores garantías y herramientas para el buen ejercicio de su profesión.
El teniente Vicente Rojas lleva más de 25 años sirviendo a la población de Mosquera, Cundinamarca, en el Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Y por una iniciativa que busca declarar el Día Nacional del Bombero, más de 20.000 hombres y mujeres tendrán beneficios para la buena práctica de su profesión. El 1 de junio del 98 nos dan la personería jurídica y el 1 de agosto de 1998 iniciamos a trabajar con turnos de 24 horas con 3 bomberos. Eso lo lleva a uno como en la sangre, tener ganas de ayudar a nuestros semejantes. Es importante que el gobierno y que los municipios y departamentos resalten y que apoyen a estos cuerpos de bomberos, ya que no estamos exentos de emergencia. El país tiene alrededor de 20.000 bomberos entre oficiales, voluntarios y aeronáuticos. Sin embargo, no todos cuentan con las herramientas y los equipos para atender las emergencias que se presentan. Queremos resaltar la labor que hacen más de 20.000 hombres y mujeres que son héroes de la patria, promover que el gobierno les esté ayudando con herramientas para que ellos puedan estar bien. El don del servicio, noble propósito que da vida a la labor en la cual se arriesgan a diario y que gracias a esta iniciativa promovida desde el Senado servirá para reconocer a quienes afrontan las emergencias con determinación y coraje. Desde el Casanare llegaron varios estudiantes al Capitolio Nacional para un recorrido muy especial. Los jóvenes se acercaron a la Casa de las Leyes para aprender de su funcionamiento, historia, arquitectura y arte. Usted como ciudadano también puede hacerlo. Un emotivo encuentro se dio entre 22 estudiantes de la institución educativa Camilo Torres de Agua Azul Casanare y la senadora Sonia Bernal. De su mano, los jóvenes asistieron a una de las visitas guiadas realizadas por la Unidad de Atención Ciudadana del Congreso de la República. Súper interesante, además de eso, saber la historia de lo que fue Colombia muchísimos años atrás. Además, el hecho de estar aprendiendo y además de ver esa estructura tan hermosa es genial. Durante el recorrido, los jóvenes tuvieron la oportunidad de conocer de cerca el funcionamiento de una de las ramas más importantes del poder público en el país e inspirarse a soñar en grande. Yo quisiera estudiar Derecho y algún día poder llegar acá. Realmente ver a la senadora Sonia Bernal fue una inspiración tanto por el discurso que dio como por la carrera que ha tenido a lo largo. La visita guiada también tuvo un significado especial para la senadora Sonia Bernal, ya que el Colegio Camilo Torres fue donde realizó su formación académica de primaria y bachillerato. Yo quiero felicitarlos a ellos porque pudieron venir y quiero agradecerles porque me recibieron con cariño y les quiero decir que estoy aquí como senadora de la República para insistir en mejorar la educación pública de todo el país. Las visitas guiadas se realizan todos los viernes y hacen parte del programa de transparencia y acceso a la información implementado por el Congreso de la República, donde todos los colombianos y extranjeros tienen la oportunidad de visitar el Capitolio. En otras noticias, Colombia es el país donde más líderes ambientales están siendo asesinados. El 40% de los casos registrados a nivel mundial en 2023 se presentaron en nuestro país. Este tema centrará la ponencia de los líderes en la COP16 el próximo mes en Cali. La seguridad de los líderes ambientales en el país está en riesgo. De acuerdo con cifras de Global Witness, el año pasado fueron asesinados 79 defensores ambientales, lo que representa el 40% del total de asesinados en el mundo. Están siendo amenazados y asesinados. Todo lo contrario, deberían agradecerles. Son quijotes, no tienen salarios, no tienen sino la necesidad de defender donde viven. Ante este panorama, desde el Congreso se realizó el Encuentro Nacional Ambiental, a fin de analizar la situación de estos líderes y establecer unos lineamientos de trabajo para participar en la COP16. Discutiendo los temas que atañen a la protección de los ecosistemas, del agua, de la selva y el bosque amazónicos en nuestro país. Como se sabe, las consecuencias del cambio climático, el asesinato de líderes ambientales son temas que nos preocupan. Para expertos es indispensable fortalecer las acciones del Estado para lograr la protección de los líderes en los territorios. Las afectaciones a los líderes no solamente representan una afectación contra la integridad de la persona, sino que afectan e impactan a la comunidad en su conjunto. Entonces es una situación preocupante que requiere de respuesta institucional conjunta del Estado. Impulsar la articulación de un gran movimiento nacional que una todas las fuerzas y organizaciones ambientalistas y así apoyar a los líderes y las comunidades en los territorios es uno de los retos desde el Congreso. Garantías en la prestación del servicio de energía en la costa Caribe y el costo de este fue el tema principal de un debate en el Congreso por el bien de los habitantes de esta región.
Más de 1 millón de usuarios de aire en el Atlántico, La Guajira y el Magdalena están a la espera de los ajustes tarifarios y mejoras en el servicio eléctrico. La intervención por parte del gobierno a la empresa fue discutida por los senadores. Es una intervención necesaria porque la superintendencia y el Estado colombiano tienen el deber de prestarle el servicio público de energía a los colombianos. La garantía en el suministro de energía fue uno de los puntos que se expuso a los citados para que los 1,3 millones de usuarios de aire no sufran mientras se realiza la intervención. La empresa Aire no solo tiene hoy que reducirle las tarifas a todos los usuarios, sino que para el agua que es sagrada no podemos pagar la misma tarifa de energía. Y eso lo ha hecho este gobierno. El debate terminó con el pedido de los senadores a los representantes del gobierno para que se construya un sistema energético más robusto y equitativo y que no se siga repitiendo la historia que durante años ha sufrido la región Caribe. La crisis del sistema de salud fue objeto de debate en el Senado. Senadores denunciaron un sobreendeudamiento en el sistema de 25 billones de pesos que está perjudicando a los usuarios. Por su parte, en el gobierno señalaron la necesidad de la reforma al sistema y que se investigue dónde está la plata desaparecida de la salud. Senadores le pusieron la lupa a los recursos que 24 EPS han recibido para garantizar el servicio de salud de los colombianos. Malos manejos y gastos en rubros no relacionados con los servicios de salud denunciaron en medio de un debate en la plenaria del Senado. Más de 100 EPS liquidadas, un sobreendeudamiento de 25 billones de pesos, 6 billones de pesos que no sabemos dónde están, reservas técnicas embolatadas. De acuerdo con un informe de la Contraloría que fue señalado por los senadores, un gran porcentaje de los recursos para la salud se gastaron en cursos de yoga, pauta de radio y bonos de regalo, entre otros. Por esto pidieron a las EPS responder frente a estos hallazgos. Algunos tendrán justificación, otros no sé cómo, porque la verdad, utilizar recursos que no tienen y no son para una destinación específica es una inapropiación ilegal de recursos públicos. Es un peculado. Desde el gobierno confirmaron los hallazgos de la Contraloría en cuanto a la duplicidad en el cobro de algunos servicios. Un servicio que ya se prestó lo vuelven y lo facturan, ¿cierto? Entonces eso hay que revisarlo. Hay pacientes con los cuales se han pagado más de 100 millones, hay más de 1.000 pacientes en donde se han pagado sumas supremamente exorbitantes. El debate continuará en los próximos días para que las entidades involucradas respondan dónde están los recursos de la salud de los colombianos. Presuntas irregularidades que se estarían presentando en la hidroeléctrica Urrá fueron denunciadas en el debate de control en la Comisión Quinta. El manejo de la contratación, la venta de energía sin enfoque de región y otras anomalías fueron presentadas por los senadores. Luego de varias semanas de denuncias, el gobierno alertó a los entes de control sobre las presuntas irregularidades que se vienen presentando durante más de 15 años en la hidroeléctrica Urrá. Una auditoría fiscal buscará destapar un posible cartel de la contratación que estaría penetrando a la empresa. Urrá, con una visión no solamente empresarial de la generación de energía, sino social, comience a darles utilidades sociales y ambientales al país y no solamente a las arcas económicas de una junta directiva y a las cuentas de una Contraloría. En medio de la crisis tarifaria que sufre la región Caribe, el debate también sirvió para que senadores denunciaran la injusticia social y tarifaria en la cual consideran la empresa estaría inmersa. Teniendo la facultad de vender energía a empresas que sí tienen la tradición, que tienen los mecanismos, que tienen la experiencia, se le esté vendiendo a intermediarios que no tienen ni la experiencia ni la vocación. Finalmente, los senadores exigieron a los citados que se tomen medidas correctivas en la contratación pública de la empresa y que se den respuestas claras mientras continúan el control político desde el Senado. Dentro del marco de análisis de la reforma laboral se adelantó una audiencia pública para establecer un mínimo de derechos de la participación del joven estudiante en la economía del país con el contrato aprendizaje. El contrato de aprendizaje es una modalidad en la que el joven estudiante recibe un pago por poner en práctica en una empresa lo estudiado en su centro de educación. Muchos trabajan 48 horas igual que un trabajador normal y no reciben pagos. Otros solo un auxilio de transporte. Lo de los costos en las empresas
Y me dice el propio funcionario del SENA: Wilson, después te explico cómo lo que cuesta mejorar el contrato de aprendizaje es casi insignificante en relación con la riqueza de la mayoría de las empresas que tienen que cumplir el contrato. Por eso se busca que el joven aprendiz estudiante se incentive y reciba por ese trabajo al menos un salario mínimo o algo proporcional a las labores desempeñadas. Lo que genera riqueza en una sociedad es el trabajo, y es esa la apuesta, es dignificar el trabajo, que es el que genera capacidad de ingresos, dignifica y es el que genera riqueza en todas sus dimensiones, que nos permita a nosotros vivir en igualdad de condiciones y con las mismas oportunidades que toda la sociedad reclama y necesita. Lo que se quiere es erradicar desde un principio la informalidad y que el trabajo de los jóvenes tenga garantías para acceder a los derechos laborales. La Secretaría del Senado recibió el tercer proyecto de ley que busca llevar educación en el campo colombiano como una medida para profesionalizar y reactivar la actividad agropecuaria. Con la premisa de que la educación en el campo es uno de los puntos del acuerdo de paz, se contempla mirar la educación con enfoque diferencial, es decir, de acuerdo con las características geográficas de cada comunidad. También se garantiza el acceso a la educación, brindando facilidades de traslado desde y hacia las aulas de clase. Garantizar que el estudiante esté en el colegio, se quede, garantizar es el transporte, en la alimentación, en la permanencia. Se abre el debate por la posibilidad de que el gobierno presente un nuevo proyecto para revivir el Ministerio de la Igualdad que tumbó la Corte Constitucional y el cual tendrá vida hasta por ahora el 2026. Luego de que la Corte Constitucional declarara inexequible la creación del Ministerio de la Igualdad por vicios de procedimiento, al gobierno le quedan dos opciones: o tramita otro proyecto en el Congreso que reafirme su creación o reasigna las funciones que tiene la cartera. El ambiente en el Senado está dividido. El gobierno presente nuevamente la iniciativa, se corrija el error que encontró la Corte Constitucional y saquemos adelante ese ministerio que es fundamental. Evaluando el Ministerio de la Equidad, que no pudo ejecutar más del 1%, que estaba usurpando funciones que son de los municipios y de los departamentos, que lo que hizo fue crear una gran burocracia. Algunos senadores aseguran que este ministerio es clave para muchas comunidades vulnerables que requieren de apoyo institucional. Nuestra nación necesita un ministerio que se ocupe de las mujeres, que se ocupe de las comunidades indígenas, de las comunidades afro, de los niños, de las niñas, de los jóvenes, de la población LGBTIQ+, por ejemplo. Mientras que para otros esta cartera trae más carga burocrática para el país. No podemos seguir permitiendo que el gobierno de Gustavo Petro cree instituciones para establecer un fortín político y pagar los favores a costa del bolsillo de los colombianos. Al gobierno le quedan 2 años para tramitar esta iniciativa. La violencia contra las mujeres no cesa. Cada día en el país se están presentando 2 feminicidios. ¿Qué es lo que falta para atacar estas cifras de violencia? Hablamos con senadoras de la Comisión de la Mujer. La violencia contra la mujer no da tregua. En las últimas semanas se han registrado 3 casos en que las mujeres han perdido la vida a manos de sus parejas. De acuerdo con el Observatorio de Feminicidios, este año se han cometido 500 feminicidios, por lo que desde la Comisión de la Mujer buscan hacer seguimiento al tema para articular el trabajo con las entidades. El problema que tenemos es que la articulación no está siendo efectiva y lo más triste de todo este proceso es que las mujeres están quedando sin protección, están quedando sujetas a revictimización. Acabar con la impunidad es otro de los llamados de las senadoras, pues tan solo en el 17% de los casos se ha capturado al agresor. La mayoría de los delitos contra las mujeres quedan en la impunidad, casi el 90%. Entonces la rama judicial también tiene que despertar. Trabajar en acciones que permitan empoderar económicamente a las mujeres es otro de los retos para disminuir estas cifras. La principal causa por las cuales las mujeres se dejan maltratar es por la dependencia económica de sus esposos. Por eso hoy tengo para último debate en la plenaria de la Cámara un proyecto que es el Fondo de Emprendimiento de la Mujer, con el que buscamos empoderar económicamente a las mujeres. En los próximos días, desde la Comisión de la Mujer se realizarán mesas de trabajo con distintas entidades como la Procuraduría, la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia y la Defensoría para hacer seguimiento a este tema.
Hoy muchos ciudadanos denuncian tratos abusivos por parte de las administraciones de propiedad horizontal en el tema de sus mascotas. Propietarios denuncian que en muchas ocasiones reciben multas por tener un animal doméstico, caminar con él o llevarlo a zonas comunes. Una ley busca frenar lo que los dueños de las mascotas consideran vulneración de sus derechos. Casos de vecinos que amenazan con envenenar animales porque algún residente no recoge los excrementos. Personas que tienen gatos y no les dejan poner la malla por la estética del edificio. Y casos de prohibición de alimentar animales sin dueño que se asientan en zonas comunes son apenas algunos de los casos que se presentan dentro de algunas copropiedades donde se vulneran permanentemente los derechos de los residentes. En la copropiedad que vivía había una norma en el manual de convivencia que decía que solo se permitían 3 mascotas por residente o unidad privada. Además, que esas mascotas solo podían permanecer al interior de la vivienda. Ante esta situación que viene siendo recurrente, el Senado trabaja en un proyecto de ley que busca contar con una reglamentación para las propiedades horizontales en las que se regule la convivencia sana con animales. Por esta razón, estamos trabajando en un proyecto de ley Zoópolis, para modificar la ley de propiedad horizontal de manera que se eliminen estos abusos, se proteja la vida y la integridad de los animales y se proteja también la convivencia. Con esta iniciativa de ley buscamos que se pueda reglamentar y tener las reglas claras y de esa forma podamos convivir los unos con los otros en los animales en las copropiedades. Esta semana la Comisión Primera del Senado aprobó esta iniciativa en su primer debate. Según el senador David Luna, no se puede pensar que la inteligencia artificial hay que regularla por regularla, pues esto acabaría con la innovación. En su nuevo libro, Más allá de los algoritmos, reflexiones sobre ética e inteligencia artificial en la era digital, que lanzó hace algunos días, aborda este tema que busca comprender los retos éticos que plantea la inteligencia artificial en nuestra sociedad. Según el legislador, con la inteligencia artificial se pueden resolver incluso gran parte de los problemas que tiene nuestro país. Para contar a los ciudadanos que detrás de cada algoritmo hay un ser humano, el que lo programa. Ese ser humano necesita ética, principios y valores para hacerlo de manera correcta. El Congreso le pondrá un tate quieto a quienes difundan videos o imágenes sexuales sin consentimiento en las redes y plataformas digitales. Hasta 6 años de cárcel y multa de 750 salarios mínimos sería el castigo tras aprobarse el proyecto de ley Olimpia. La misma ley ya rige en países como México, Panamá, Argentina y Chile. Y con esta iniciativa nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Feliz noche. Explicación del proyecto de... Ella es Olimpia Coral Melo, una activista mexicana que años atrás fue víctima de la difusión no consentida de un video íntimo sexual. El sufrimiento fue tal que pensó hasta quitarse la vida, pero el dolor lo transformó en lucha y promovió en su país la ley Olimpia, que castiga con cárcel la violencia sexual en el entorno digital. Es un proyecto que está hecho desde las voces de las víctimas, desde las voces de las sobrevivientes. En Colombia existen al menos hasta 2.817 mercados de explotación sexual. La iniciativa Ley Olimpia penaliza la creación, difusión, sustracción y distribución no consentida de material íntimo erótico o íntimo sexual. 4 a 6 años de prisión, estamos hablando intramoral, que esto es un delito grande, o de 66 a 750 salarios mínimos. Creo que es la única forma de que esto realmente tenga una sanción. Hay que hacer valer los derechos de los seres humanos. Para expertos en violencia digital, las víctimas sufren graves consecuencias psicológicas y quienes quieren denunciar no pueden hacerlo porque actualmente no existe una ley que castigue este tipo de delitos. Son unos delincuentes los que se atreven a mostrar un video sexual o porno de alguien sin autorización en las redes. Le destruyen la vida, lo destruyen psicológicamente a la persona. El proyecto iniciará su trámite en la Comisión Primera del Senado.